Bienvenidas a un nuevo vlog. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Eva y vamos a pasar juntas los próximos días lectores. Hoy os estoy hablando desde la semana en la que comienzan las vacaciones de Semana Santa. No sé cuánto va a durar este vlog ni cuánto vamos a compartir en él porque voy a fluir un poco, ya que probablemente no vaya a estar muy disponible en los próximos días. Pero no quería dejar de empezar vlog porque voy a empezar algunas lecturas que me apetece ir compartiendo y porque pues al final, ¿qué más da? Si estoy una semana o estoy dos, pero grabando menos días. Estamos todavía, como os digo, en marzo. Concretamente quedan... ¿Qué día estamos? Hoy es 30, quedan 2 días de marzo, pero yo ya voy a picotear un poquito en parte de mi TBR de abril, porque las lecturas que voy a empezar son ya del TBR de abril, aunque todavía tengo abierta alguna de marzo. Abierta realmente solo tengo una, que lógicamente ya no va a ser lectura de marzo, va a ser lectura de abril también, que empecé a compartir con vosotras en un mini blog que os hice, donde la comenzaba. De hecho, ahora mismo acabo de grabar el final de ese blog donde os daba las primeras impresiones, así que vamos a seguir leyendo Que entierren nuestros huesos en la medianoche de Di Suave. Y esta está empezada, pero luego hay lecturas que realmente pertenecían al TBR de marzo que, como habréis podido ver en otros vídeos, no me ha dado tiempo y que tengo intención de leer aún así. Una de ellas es la de Emily Henry. No sé si os la estaré compartiendo en este blog o ya será en blogs siguientes, porque depende de lo rápido que vaya leyendo estos libros. Probablemente no sea en este blog porque hay tareita. Luego tengo otras lecturas que también pertenecían realmente al TBR de abril, pero de las que no se ha hablado en ningún sitio porque pertenecen al episodio 3 de Leídos y Juzgados, que yo estoy grabando ahora mismo, que no sé en qué orden vais a ver. Ese vídeo tiene muchísimas lecturas. Me quedan todavía unas cuantas de hacer ahí. Ahora mismo para ese vídeo acabo de terminar este y me quedan todavía 4 lecturas que hacer, creo, para ese vídeo, así que van a pertenecer ya al mes de abril, probablemente. Bueno, no sé, a lo mejor estos 2 días cojo y me hago una lectura entera, porque la siguiente que tengo que hacer es cortita. Que hay varias lecturas que voy a tener por ahí en danza, pero las voy a tener en paralelo, porque ya sabéis que yo leo varios libros en paralelo, mezclando géneros, mezclando formatos, etc. Esos libros los estoy leyendo aparte de en físico en audiolibro. En teoría lo iba a estar leyendo solo en físico, pero al final he conseguido también el audiolibro, así que estoy mezclándolo porque además me está gustando bastante la narración, con lo cual estoy haciendo lectura inmersiva leyendo a la vez que escucho. Ahora voy a empezar otros 2 libros que son ya del TBR de abril propiamente, que son las 2 lecturas conjuntas, que son los libros a los que quiero dar prioridad en el mes de abril y que quiero empezar antes porque, lógicamente, para luego llegar a tiempo, ir comentando y todo, quiero que sean los primeros libros que abra, al margen de esos que ya estaba con ellos. Entonces, las 2 lecturas que empiezo en este blog son estas 2. Si habéis visto el TBR de abril, pues ya sabéis que eran las 2 lecturas conjuntas que tengo. Creo que ahora mismo la primera que voy a empezar es esta, porque es la más gordita, que es Asesinatos en la deliciosa tetería de la señora Wong, de Jessie Kusutanto, que es la lectura conjunta de este mes de miembros del canal. Vamos a estar leyendo este libro y más o menos a final de mes, bueno, no final, pero creo que es la semana del 23 de abril, tenemos un par de directos para comentarla. Tenemos un directo en el que vamos a comentar, mirad, tengo puesto el post-it ahí, hasta aquí, o sea, casi todo el libro, pero antes de la resolución, para poder compartir nuestras hipótesis detectivescas. Como es un libro de misterio, pues queríamos reunirnos antes de saber cuál es la resolución final del misterio. Y luego ya tendremos un directo más cortito final para comentar la resolución del misterio y el final del libro. Voy a empezar este que voy a estar leyendo solo en físico y que además quiero anotar para ir preparada a nuestro encuentro y para ver si tengo yo mis propias hipótesis. Pero al margen de si yo tengo hipótesis o no sobre la resolución del misterio, quiero ir apuntando bien personajes, sospechosos, pistas que puedan salir, porque será todo lo que vayamos comentando luego en ese directo. Es un cozy mystery, así que espero que sea una lectura fácil y ligera, pero no creo que vaya a tener un nivel de adicción de estos que te perturba que sea lectura conjunta porque quieres ir más rápido de lo que te permiten tus planes. Este es el primer plan, que probablemente esté empezando ya hoy mismo, me lea el primer capítulo, y después tenemos, por supuesto, por fin, esto va a pasar por fin, acotar. En este caso no sé muy bien lo que voy a hacer, como veis lo tengo en físico, tengo esta edición cochambrera que salió en oferta y yo me compré hace mogollón y es muy probable que yo me haga con otra edición, pero como de momento tenía esta y no me corre prisa, no estoy comprándome ninguna otra edición porque no he decidido qué edición quiero. Yo ya estaba dudando entre si comprar la de tapa blanda normal, que básicamente es esta, o sea, es este diseño pero en las tapas blandas normales, o
la tapa dura con cubierta negra que ya había salido y que me parecía preciosa. Pero hace poco se ha anunciado una nueva edición que va a salir ahora, como edición especial, o ya no sé cómo llamarlo, que básicamente es igual que la que era tapa dura con cubierta negra, pero en vez de cubierta negra tiene una cubierta ilustrada. Esto, como siempre que pasan estas cosas, ha creado polémica, hay gente enfadada. Yo entiendo todas esas perspectivas y entiendo los enfados, pero no los comparto demasiado simplemente porque es que no me hacen sentir eso. No sé, soy más relajada. O sea que sí, que las editoriales quieren sacar el dinero a los lectores y todo eso, pues ya no me sorprende, la verdad. Y bueno, pues hay veces que no tienes suerte y que te la han colado y tú ya tienes una edición y si luego sacan otra más bonita, pues te aguantas. Hay otras veces como esta, por ejemplo, que tienes suerte o que tienes mejor timing y coincide que tú no tenías ninguna edición, entonces, bueno, pues puedes decidir qué edición te gusta más o qué edición prefieres. Esto también es un arma de doble filo porque yo ahora tengo muchas dudas porque, claro, no sé si van a retirar las anteriores. Pero a mí muchas veces yo al final estoy en un punto que digo, mira, me da igual, ¿vale? Me da igual, me gustan todas, pero lo que sí quiero es conseguir tenerlas todas iguales. Esto es mi mayor tensión cuando empiezan a sacar muchas ediciones. Por ejemplo, me he pasado porque yo estaba casi decidida por cogerme las de tapa dura con cubierta negra, que eran las que había especiales antes del anuncio que han hecho. Pero también me daba miedo porque digo, claro, ahora van a salir nuevos libros, el año que viene, quiero decir, que se están anunciando ya, y no sé en qué ediciones van a salir. Yo creo que casi seguro van a salir en las ediciones de tapa blanda, van a salir, porque esas son como las básicas, que yo creo que son las que van a estar de base siempre. Pero ya en octubre o en Navidad del año que viene, yo no sé si van a sacar ya directamente esas tapas duras con las cubiertas negras antiguas o con las cubiertas nuevas. ¿Van a tener el mismo tamaño? ¿Van a ser realmente iguales? No. El caso, que no lo tengo decidido, que tengo que pensarlo. Y de momento, como estamos con el primero y yo tengo esta edición bolsillito, yo voy a tirar con esta. Y además también hay audiolibro de estos libros. No lo he probado, así que lo voy a probar a ver si me gusta la narración. Si me gusta la narración, pues estaré un poco combinándolos, y si no me gusta, pues lo leeré en esta edición. El mes que viene, cuando leamos el segundo, porque esto vamos a leer más o menos uno al mes, pues ya tendré que tomar una decisión, porque el segundo ya no lo tengo. Tengo un mes para decidir qué hacer con esta situación. Este lo voy a empezar con vosotros probablemente en este vídeo, pero no va a ser hoy. Tengo un poquito más de tiempo, de margen. La primera meta es hasta aquí. Ahora mismo me quedan 2 semanas para comentar esa meta, con lo cual es mucho tiempo y prefiero esperarme un poquito y tenerlo más fresco, habiéndolo leído más cerca del día de comentario. Esos son los planes. No sé cuánto tiempo voy a estar compartiendo con vosotras en este vídeo, pero lo que sí sé es que quiero estar avanzando con estas 3 lecturas. Y ahora es lunes, pero como son vacaciones, me voy porque creo que vamos a irnos a la calle, porque vamos a estar pasando mucho tiempo en familia estos días, así que cierro cámara y no abro libros, nos vamos por ahí a tomar el fresco. Hola, aquí estoy con mis lecturas avanzadas. Voy a hacer pequeñísimo update. No me acuerdo la verdad que os dije en el anterior. Ya os conté que era Semana Santa, así que han pasado unos cuantos días. Ha habido cumpleaños por casa, todavía por ahí hay restos. He avanzado con mis lecturas y sé que os hablé de que había empezado esta de aquí. Bueno, en realidad la empecé en otro vídeo, pero os dije que estaba leyéndola. He avanzado bastante, voy como por la mitad del libro y me está gustando mucho. Voy por la página 253. Está siendo una historia vampírica a la antigua usanza, a mi gusto por completo. Son historias de vampiros que no están tan centradas en la trama, sino que están más centradas en los personajes y en las vivencias vampíricas. Me está recordando mucho el estilo Anne Rice. La verdad, yo me siento leyendo un libro de Anne Rice, pero más protagonizado por personajes femeninos.
lo cual es una mejora, si me preguntas a mí, siendo Anne Rice la reina del mundo vampírico. Pero desde luego, Bishop está quedando bastante a la altura. Vamos a ver esa segunda mitad del libro qué tal. Y la segunda actualización, probablemente la más importante por impactante para mí, es que por fin he empezado a acotar. Estoy un poco ansiosa con estas lecturas. Yo sé que este libro tampoco va a ser para tanto, pero tengo muchas expectativas en cuanto a la saga, ya lo sabéis. Estamos ahora mismo a... ¿qué soy? Viernes. Y tenemos el primer comentario el domingo. Yo ya me he leído la meta, que es hasta ahí, hasta la página... bueno, hasta el capítulo 12. La página... pues no importa mucho porque es la edición bolsillo, así que no sé, todavía no he decidido qué ediciones me voy a comprar, os lo comunicaré en cuanto lo haga. No tengo realmente opinión porque ya sabía lo que pasaba en esta primera meta, pero tengo muchísimas ganas de empezar esos comentarios. Sí, me voy, no sé cuánto volveré a reportar, pero necesitaba pasar a decir esto sobre todo. Buenas por aquí de nuevo, estamos ya a domingo, ya estamos terminando estas mini vacaciones de Semana Santa, así que volverá un poco el orden. Yo estoy un poco despistada, pero sé que os hice un update un poquito rápido el otro día porque me tenía que ir y me interrumpieron y estos días han estado llenos de planes, entonces he ido sacando como ahí mini huequitos para grabaros cositas para este vlog, pero lo que sí que he estado haciendo es leer, he podido leer mucho y de hecho he terminado lectura, así que me apetecía un montón sentarme a contaros qué tal, porque tremendo librazo que he encontrado. He terminado Que entierren nuestros huesos en la medianoche y me ha encantado, me ha gustado mucho, 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 mucho. Este libro lo estaba leyendo entre otras cosas, que os he hablado mucho de él y os he dado muchas razones por las que yo quería leerlo, pero uno de los motivos era que fue el ganador de este año de los premios de Goodreads en fantasía. De hecho, por ese motivo también os hablaré más de él porque tengo pendiente grabar ese vídeo hablando de los ganadores de Goodreads en las distintas categorías. Merecidísimo, la verdad. Tengo que hacer un repaso y es verdad que sí que os quiero hacer ese resumen uniendo esas lecturas, pero en el fondo hay categorías como esta de fantasía en la que yo he leído muy poquitos o ninguno, no recuerdo ahora mismo de los títulos con los que competía. Tampoco puedo yo aventurarme a decir que sea merecido de verdad o que sea el mejor de la lista, porque para eso te tendrías que leer todos, ¿no? Pero desde luego me ha parecido un muy buen libro y entiendo perfectamente que haya sido ganador. Tú lo lees y si te dicen que es ganador de unos premios, entiendes el motivo, por lo menos es lo que me ha pasado a mí. También entiendo que pueda no ser para todo el mundo, por el ritmo de la narración, los puntos de vista, no sé, o sea, entiendo que quizá no conecte con todo el mundo, pero conmigo ha conectado porque yo ya sabéis que soy muy amante de las historias de vampiros, me gusta una buena historia de vampiros casi en cualquier registro, la verdad. Pero tengo especial querencia por cierto tipo de historias de vampiros que me llevan a mis inicios como lectora de este tipo de libros. Voy a cerrar un poco la ventana porque no sé si se oye el ruido de coches. Muchas veces me obsesiono por ruidos que yo estoy oyendo y luego en la cámara no se oyen realmente, pero nunca sé cuándo va a ser que sí o que no. Mejor aseguramos. Yo creo que os dije el otro día que me estaba dando vibras a los mejores momentos de Anne Rice y es que es lo que he sentido todo el rato y creo que es la primera vez que me pasa en mi vida que leo algo moderno y pienso que en algunos aspectos ha mejorado ese tipo de historias vampíricas respecto a la gran maestra que es para mí esa autora. Es la primera vez que me pasa. ¿Sabéis este tipo de historias que dicen están cogiendo ciertos clásicos, ciertas referencias y las están modernizando? Pero muchas veces esa modernización o no te llega o no te dice nada o te parece innecesaria. Sin embargo, aquí esta autora lo ha hecho de una manera que para mí ha sido perfecta, que a mí ha hecho que me resuene de nuevo ese tipo de historia sin ciertas cosas con las que ya no conecto tanto de las que leía en mi adolescencia como pueden ser las de Anne Rice. Realmente no me suele gustar hablar de lecturas actuales comparándolas con grandes clásicos, es algo que suelo evitar hacer, al menos centrándome mucho en eso, porque siento que no suele ser justo y no sé, es algo que no me gusta. Sabéis que me pasa mucho con Agatha Christie cuando el marketing siempre intenta colar una frase que es
como la nueva Agatha Christie. Pero es que hay veces que si quieres compartir tu experiencia tienes que mencionarlo, porque de verdad que para mí es que el nombre estaba resonando todo el rato en mi cabeza. Toda la historia está centrada exclusivamente en personajes femeninos. Es una cosa que me ha gustado mucho. No es que sean personajes femeninos que te vuelen la cabeza, ¿vale? Pero en este tipo de historias es verdad que cuesta un poquito encontrar ese foco en personajes femeninos, profundizando en su historia pasada, presente y futura, sin que esté mediada por alguna relación romántica con personajes masculinos, o sea, personajes secundarios de una saga o demás, o tengan cierto perfil, ¿no? De personalidad, de tal. Aquí lo primero es que tenemos 3 personajes femeninos protagonistas y los 3 son súper diferentes entre sí. Y a través de ellos vivimos esa experiencia vampírica, que es lo que más me recuerda a Anne Rice por cómo está contado, ¿no? No intenta volarte la cabeza con la trama, os decía también el otro día que es un libro más de personajes, pero no es solo que sea de personajes en cuanto a que esté movido por conocer a los personajes y la perfilación de personajes, sino que está movido por la experiencia de esos personajes con el vampirismo, que es lo que encontraba en esa gran saga de las crónicas vampíricas y tal, que creo que se ha perdido un poco con las historias más modernas de vampiros, que son muy divertidas y tienen otras cosas maravillosas. Se centraban más en las relaciones, en el contexto, en los vampiros en el mundo moderno, mucha romántica, ¿no? Y sí que siempre hay pinceladas de los temas vampíricos más importantes, ¿no? Como la sangre, la inmortalidad, etc. Pero nunca desde ese punto más gótico, pesimista, un poco oscuro, muy decadente. Eso a mí me gustaba mucho, ¿no? No es más filosófico, pero sí es más introspectivo. ¿Cómo afecta el hecho de tenerte que plegar a la violencia, la inmortalidad o los parámetros de cierta inmortalidad que también van conociendo poco a poco, cómo descubres cómo esa inmortalidad afecta a otros y te puede afectar a ti mismo, cómo lidias con cada una de esas problemáticas y sobre todo ese punto tan importante que es cómo los vampiros siguen siendo seres sociales, no solo mientras mantienen su parte humana, sino que es algo intrínseco que incluso en los momentos más decadentes o más violentos sigue estando ahí, porque buscan la conexión con otros seres iguales a ellos o con humanos para seguir conectando con esa humanidad. Toda esa temática a mí es una de las cosas que más me fascinan y me apasionan de todo el tema vampírico y el motivo por el que me gustan tanto esas historias. Pero no en todas las historias se profundiza realmente acerca de esto. Me parece algo que tiene una profundidad psicológica muy interesante, ir viendo cómo podemos crear historias centradas en eso según nosotros vamos evolucionando como sociedad. Y es lo que he vuelto a encontrar con Vi Suave en este libro, desde esas lecturas remotas de las crónicas vampíricas, y se vuelve a hacer de esa manera tan refrescante, que es viéndolo desde personajes que lo viven en época moderna y personajes que lo van viviendo en épocas pasadas. Una cosa que también es muy fácil hacerlo con vampiros. Eso es un recurso que te da pie a meter tantas cosas, una infinidad de ambientaciones, de culturas, de personajes relacionándose de distintas maneras. Es verdad que aquí está más constreñido porque se centra solo en Europa y tenemos 3 momentos históricos principales, aunque hay alguna pincelada de algún otro, pero cuando hablamos de Anne Rice tiene una saga gigante. Esto es solo un libro y tampoco tan largo, en 500 páginas, bastante es. Y creo que estoy divagando ya. Cuando divago así es porque un libro me ha gustado mucho y porque un libro me ha conectado con la historia de una manera más profunda, que siempre es más difícil de compartir que cuando sí que conecta contigo, pero de una manera más superficial, de simplemente he disfrutado de la historia, me ha parecido bien escrita por esto, por esto, por esto, y la historia es interesante por estos puntos de trama. Sin embargo, cuando conecta desde la fascinación por temas subyacentes a la historia, siento que es mucho más difícil hablar de ello, y es lo que me ha pasado con este libro. Ahora bien, para hacer todo esto, es verdad que no es un libro rápido, es un libro lento, con poca trama, ya os digo, más centrado como en lo que les va pasando a los personajes. Ya hacia el final vas viendo un poco hacia dónde te dirigen las historias y sí que tienes cierta intriga por ver más que cómo desenlaza, cómo se conectan entre ellas, y al final pues lo ves y ahí sí que hay un momento como de más acción, pero es muy al final, o sea, no es el nudo del libro. Al principio os decía que yo pensaba que iba a conectar más con el personaje que vive en el presente, que
es en 2019 en Boston, y que luego me había sorprendido porque el personaje con el que nos vamos a la línea más del pasado, que es María en 1532, empieza esa línea, que yo creí que me iba a gustar menos, luego había sido realmente la que más me estaba interesando, pero tengo que decir que esa comparativa al final se dibuja más o menos hacia la mitad del libro porque ambas líneas me parecieron súper interesantes. En ningún momento lamentaba terminar una para empezar otra porque las dos me estaban gustando muchísimo. Ambos personajes son muy diferentes, pero muy interesantes y me han gustado mucho sus conductas, sus reacciones, sus reflexiones, sus historias en general. Luego tenemos una tercera línea que aparece más tarde y entendemos más tarde en el libro, que también es muy interesante, quizá más por cómo conecta lo que tú ya has ido conociendo de todo lo que te cuentan en esa primera mitad del libro, que por la línea en sí, pero sigues teniendo muchas ganas de leer esos capítulos. Me ha parecido un libro bastante redondo, no sé si me atrevo a decir perfecto. Creo que necesito quitarme un poco esa niebla que tengo en la cabeza por acabar de terminarlo y las emociones que me ha dejado recién terminado el libro para decidir realmente si es de esos libros que va a pasar a favoritos del año. Siento que es un libro que tengo que reposar un poquito. Sin duda es un librazo y me ha encantado, me ha gustado mucho. Voy a leer más a la autora. Me ha dejado con muchas ganas de leer más cosas de Vi Swap. Me ha dejado con ganas de leer la de la vida invisible de Adi LaRue, porque aunque no tiene nada que ver la historia con esto, que es de vampiros, sí que tengo entendido que no sé muy bien cómo, pero sí que es también un personaje que va viviendo en distintas épocas históricas, ¿no? No sé muy bien de qué va la historia, pero sé que este punto sí que está. Y como me ha gustado tanto como la autora ha hecho esto aquí, pues me ha dado ganas de leer ese otro libro. Espero que no me decepcione. De nuevo estoy divagando, ahora ya no sé ni con qué. Ah, sí, pues que no sé si va a pasar a favoritos o no, y la verdad es que todavía no he decidido cuántas estrellas darle. Estoy casi segura de que va a estar entre las 4 y las 5 estrellas, o sea, menos de un 4,5 a este libro no creo que le vaya a dar. Ahora mismo estoy con cierta reticencia a plantarle las 5 estrellas así de golpe, quizás sobre todo por lo que os digo del ritmo de la historia, porque aunque ahora mismo estoy fascinada con ella, es verdad que tarda un poquito en arrancar, sí que tardé un poco en entrar tanto, entonces eso hace que realmente no le quiera dar las 5 estrellas, no sé, creo que también estoy afectada porque tengo una sensación de que este año, no sé si es que me está yendo muy bien o es que soy yo, pero tengo la sensación de estar poniendo muchas 5 estrellas, que a priori dices, maravilloso, eso es que estás encontrando librazos, pero de repente me entra como una duda de no será que estoy siendo yo muy blanda y estoy siendo muy buena y estoy poniendo las 5 estrellas a diestro y siniestro, no sé. No sé si esto es bueno, si es malo, no lo sé, pero me entra como esa neura que me ha hecho no poner las 5 estrellas directamente, porque desde luego eso fue lo que me nació según cerré el libro. Pero como era de noche y no lo iba a hacer en el momento, luego me levanté esta mañana como dudando. En el wrap-up os digo si finalmente he puesto las 5 o no. Yo creo que en el último también os dije que había empezado una corte de rosas y espinas. No he avanzado más porque era la meta del grupo de lectura que hemos comentado hoy. Ya he comentado un poquito con las chicas. La verdad es que esta primera meta tampoco tenía muchísimo que comentar porque es muy introductoria, pero al menos estamos conociendo ya algunos de los personajes que supongo que van a ser relevantes, al menos la protagonista y algunos de los secundarios que obviamente, aunque sea porque me suenan los nombres de habérselos oído 1000 veces a la gente, pues sabemos que son importantes, ¿no? Sí que hemos comentado mucho en el grupo de lectura que esto es una inspiración, un retelling en La Bella y la Bestia, eso yo ya lo sabía y hay cosas muy obvias, está clarísimo que efectivamente está inspirado en ese cuento clásico, en esa historia clásica, pero tengo que decir que al principio dije yo en La Bella y la Bestia porque a mí las vibes que me estaba dando era sobre todo de la Cenicienta, se lo he dicho también a las chicas, pero la historia empieza con Feira, que es nuestra protagonista, que no sé si es Feira o Feire. Yo siempre había oído Feire y creí que era Feire, pero he escuchado un poco de audiolibro y la llaman Feira. Así que supongo que es Feira, no sé. Bueno, nuestra protagonista, Feira, que es como la hermana que se encarga de todo, tiene 2 hermanas y un padre. La madre está ausente y las hermanas la tratan fatal, se comportan fatal, el padre pasa de todo y ella me estaba dando vibras 100% de la Cenicienta. Luego es verdad que van pasando cosas y dices, ah, vale, sí, efectivamente era La Bella y la Bestia, porque hay inspiraciones muy claras en muchas cosas. Vamos a ver cómo continúa. Yo con esto en la cabeza tengo en mente como que van a pasar ciertas cosas pensando en qué es La Bella y la Bestia, pero no sé hasta qué punto va a ser fiel a esa historia original o no, así que realmente no lo sé. Estoy contenta porque a pesar de haber oído mucho sobre esta saga, siempre he evitado muy bien los spoilers, o sea, realmente voy bastante virgen a la historia. Sí que me suenan los nombres de algunos personajes, sí que sé hacia dónde van algunas de las historias románticas, pero realmente lo sabría igual nada más empezar el libro. Tampoco
tampoco. Y de lo que pasa más allá, no sé nada. Sé que tienen que aparecer algunos personajes, porque he oído mucho sus nombres y todavía no han aparecido, pero no sé en qué punto aparecen tampoco. Entonces, el único spoiler que tengo es eso, de que de repente aparece un nombre o te describen a un personaje y yo sé que ese personaje va a ser importante. Y a lo mejor si no supiera nada de nada, pues tampoco lo tendrías por qué saber, ¿no? Más allá de ahí, estoy contenta porque de verdad que voy bastante a cero. Tengo que leer la siguiente meta, pero no me la voy a leer todavía porque la primera me la he leído súper rápido, creo que la segunda me la voy a leer igual de rápido y no volvemos a comentar hasta dentro de una semana. Y a ver, con una meta me ha gustado, se lee muy fácil, muy entretenido, pero tampoco estoy mega enganchada, así que puedo permitirme el esperar un poquito. Por otro lado, estoy con muchas lecturas, o sea, es que este update va a ser muy completo. Después me había empezado este libro, os lo comenté también, pero cuando os hablé llevaba un capítulo. Ahora, no es que lleve muchísimo más, pero ya llevo un poco más, pues llevo 50 paginillas. Llevo como 4 capítulos, que ya estamos conociendo más a nuestra protagonista, que es Vera Wong. Me está gustando mucho el personaje, me está haciendo mucha gracia, me está divirtiendo mucho. Creo que la voy a amar. Al margen de cómo vaya el misterio, creo que lo voy a amar porque estoy enamoradísima de Nuestra Señora de la Tetería, que es una viejecita no encantadora, de hecho es más bien irritante. A mí me está gustando mucho el personaje, así que espero que siga así. Y ya por último he empezado nueva lectura, que después de este éxito de los premios de Goodreads, pues he dicho, vamos directamente al otro ganador que me quería leer, que es el de Romántica. Me he empezado ya por fin el de Emily Henry, Una vida maravillosa. Llevo como 70 y pico páginas, voy por el capítulo 7. Me está gustando mucho de momento, no me está volando la cabeza. De momento me confirma que creo que probablemente no vaya a ser de mis favoritos de la autora, porque de momento no está conectando conmigo de la misma forma que otros de sus libros, que es que desde la primera frase yo estaba diciendo, este libro está escrito para mí, pero es que eso es un nivelazo que obviamente no me puede dar en todos los libros, pero me está gustando mucho. Me están gustando los personajes, la protagonista femenina me está gustando mucho, suele ser mi punto fuerte de los libros de Emily Henry, suelo conectar muy bien con sus personajes femeninos. Luego tenemos el personaje masculino, que es quizá un poquito más código Ali Hazelwood que Emily Henry en este caso, pero bueno, sin más, no lo hemos conocido todavía mucho. Es el típico gruñón, el chico serio, el chico sieso, que parece que no sabe divertirse, no sé qué. Me está recordando un poquito al protagonista masculino de Book Lovers, pero espero que en algún momento le dé algún matiz que le haga especial, ¿no? Y luego lo que es la trama de que ellos dos son periodistas y están intentando hacer la biografía de una mujer famosa, pues de momento sin más. La verdad, todavía no me ha interesado del todo, pero bueno, se ve que vamos a ir viendo un poco también de la vida de esta mujer a la que van a ir entrevistando. De momento tampoco me ha dicho mucho, me ha dado muchísimo las vibras de efectivamente Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Vamos a ver cuánto se parece a ese libro. Yo confío en Emily Henry y confío en que le dé un toque suyo especial y único, que no me resuene tanto, o sea, aunque obviamente la estructura y la historia se parezcan un poco, pero que la historia de esa mujer famosa no vaya por los mismos derroteros, porque es que ha habido un momento en que he sospechado que podía ser por ahí y me disgustaría un poco. Yo ya advierto que me disgustaría un poco que lo que es la historia de la entrevistada se me pareciera demasiado a la historia de Evelyn Hugo. Pero de momento me estoy adelantando. Confío en Emily Henry. Emily Henry no es Frida. Así que de estos dos os quería comentar una cosa. Llevo ya un buen rato hablando con vosotras, pero venga, va a ser un update largo, no pasa nada. De estos dos os quería comentar una cosa, y es que me estoy apoyando en audiolibro también, pero no estaban en ninguna de las plataformas habituales que yo uso, ¿no? Que son Nextory, Audible, pero la verdad es que lo busqué pensando en encontrar información sobre si iban a salir más adelante, porque a veces ha pasado, ¿no? Que lo he buscado así en Google en general, y me ha salido la información de que se estaba produciendo el audiolibro, entonces a veces he dicho, vale, pues me espero. Encontré que sí que existía audiolibro de estos dos, que la editorial, que es Umbriel en ambos casos, había producido el audiolibro ya, y resulta que está en su página disponible. No sé muy bien cómo va esto, ¿vale? Creo que es una página asociada a la editorial en concreto, que es Amabook, ¿no? Vi que estaban disponibles para comprarlos directamente, y estuve a punto de comprarme este, de hecho, pero luego vi que la propia página esa de Amabook tiene una suscripción, y en la suscripción básica te entraban estos dos títulos y era bastante razonable. No me acuerdo cuánto pagué, pero estaba entre 5 y 6 euros. Lo que pasa es que aquí sí que no es una plataforma que puedas escuchar todo, sino que tienes un límite. La verdad es que como yo lo que quería era escucharme estos dos, no he investigado mucho sobre esto, ¿vale? Yo vi que estos dos me los podía escuchar y me hice la suscripción. Creo que no, que solo puedes escuchar 2 libros al mes o algo así. No me pidáis información porque yo os hablo como consumidora de lo que a mí me ha interesado. Simplemente os lo cuento por si os interesa. Existen audiolibros, yo los he escuchado. Ambas narraciones
maravillosas, son narradoras que me han gustado mucho. Este audiolibro me lo he gozado, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y este, pues ya veis que llevo poquito, pero de momento me está gustando mucho. Pero, parte negativa, la página en sí, y sobre todo la página de reproducción de los audiolibros, es una basura monumental. Súper, 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 súper incómoda. La peor que he usado. Muy poco recomendable, yo lo siento, os lo tengo que decir, porque es que no es que a mí no me guste mucho, me gusta más una, me gusta más... No, es que funciona fatal. O al menos me está pasando a mí en mi dispositivo. Una de las cosas más molestas es que no te guarda el punto por el que vas. Entonces, cada vez que cierras la página y vuelves a entrar en otro momento, tienes que buscar el capítulo por el que ibas. Luego me ha dado errores. En algunos momentos pues se ha parado la reproducción y he tenido que volver a buscar el punto por el que iba mientras estaba reproduciendo y cosas así. Y lo que es la página pues es mal. O sea, tienes que tener como abierto internet. La aplicación a mí no me ha funcionado. No sé si es que solo funciona para iPhone o algo así, pero yo no me he podido poner ninguna aplicación. En mi caso es que justo con estos dos libros yo lo que quería era leerlo a la vez. Ya sabéis que yo siempre os hablo de que hago lectura inmersiva, de que a mí los audiolibros me gusta, pero no solo para escucharlos solo, sino para estar leyendo a la vez que escucho. Que alguna vez me habéis preguntado por esto como si fuera algo súper raro de cómo lo haces, a qué te refieres. No sé si es que no entendéis lo que quiero decir, pero que no tiene misterio. O sea, quiere decir que yo me pongo a leer normal, pero a la vez me pongo el audiolibro para leer a la vez que lo escucho. No hay ningún misterio. O sea, no me refiero a nada raro ni que haga nada especial ni nada. O sea, yo creo que la mayoría sabéis a lo que me refiero, pero alguna vez me preguntáis como... ¿qué quieres decir con esto? Lo que digo, o sea, no es nada raro, que leo a la vez que escucho. Y a mí esto me gusta mucho porque a lo que me ayuda es a meterme más en la historia. Hace que no me distraiga. Entonces, que pues yo también he dicho que muchas veces esto de la lectura inmersiva hace que lea más. Que yo a veces digo más rápido, no quiero decir más rápido. Quiere decir que consigo estar leyendo más tiempo porque me meto mucho más en la historia. Entonces, al final eso, pues, a largo hace que leas más, ¿no? Que te da la sensación de leer más rápido, pero no es que leas más rápido. Estás más tiempo sin despegar los ojos de la página. Entonces consigue que avance más en el libro. A mí es que, la verdad, desde hace unos años a mí eso pues, no me pasaba. En otra época de mi vida a mí no me pasaba, yo me concentraba muchísimo. Pero la verdad que desde hace unos años hay muchos momentos donde a mí me cuesta bastante concentrarme en los libros y no tiene nada que ver con que me enganchen o no me gusten o tal, sino que pues hay momentos en que has estado muy sobreestimulada, tienes muchas cosas en la cabeza, ha sido un día cargante y a mí me cuesta hacer esa transición a centrarme en una sola cosa, dejar la mente en blanco y concentrarme solo en la historia que estoy leyendo. Y cuando solo leo en físico tardo mucho más. Al final probablemente lo consigo, pero a lo mejor necesito estar media hora leyendo y a la media hora ya he conseguido estar 100% metida. Al final me distraigo porque pienso que tengo que hacer no sé qué y me levanto y como... voy yo a mi ritmo, ¿sabéis? Pues quitas los ojos del libro y miras el móvil o no sé qué. Y yo cuando estoy haciendo esa lectura a la vez con audiolibro, es instantáneo. Consigue que no tenga que esperar a meterme en la historia. O sea, un minuto. Tardo un minuto y estoy inmersa, que por eso digo yo que es lectura inmersiva, en la historia porque me mete muchísimo, hace que todos mis sentidos estén en las letras, estén en las palabras y hace que no me distraiga nada. O sea, yo cuando estoy leyendo así, no miro el móvil, no me distraigo en nada, no me paro a hacer otra tarea y hace que el rato de lectura que tenga, aunque sea más corto, me cunda muchísimo más. O sea, no sabéis la diferencia, chicas, de cómo avanzo yo con la lectura así, de cuando solo me pongo con el libro, que mi cabeza revolotea por mil sitios. A ver, ayuda cuando los narradores te gustan, obviamente, pero cuando es así, ¡buah! Para mí ha sido un descubrimiento que es que lo estoy disfrutando. ¿Y a qué venía todo esto? Pues a que el reproductor es una mierda, entonces si vas a hacer eso como yo, no me importa, porque como estoy oyendo así sentadita en el sofá a la vez que leo, pues sé por qué capítulo voy, tengo el marcador siempre en orden, entonces cuando vuelvo a escuchar pues sé perfectamente dónde tengo que buscar el audiolibro y tal, entonces no ha sido tan molesto. Pero para ir haciendo escucha de audiolibro mientras haces tareas por la calle, no sé qué, imposible, eso, menudo incordio. Aparte de que yo siempre intento terminar capítulo, soy de esas que no me gusta poner marcapáginas a mitad de capítulo, aunque a veces no hay otra. Eso también es un problema, porque aquí, claro, como no te marca el punto, si has terminado el capítulo, pues puedes decir, vale, iba por el capítulo tal y al siguiente ponerlo, pero si te has quedado a mitad de un capítulo, te toca estar buscando en rayita de reproductor.
no es lógico, no es lógico. En este no me está costando nada, pero en este, por ejemplo, yo intento no hacerlo, pero este libro tiene capítulos súper largos, porque son capítulos que luego están divididos en partes. El audiolibro solo tiene la división por capítulo grande, no tiene la división por partes, entonces tenía que estar todo el rato buscando por dónde iba. Bueno, yo creo que ya os he contado el punto, y es que hay audiolibro, las narraciones fantásticas, yo lo he disfrutado. Si vas a leer a la vez que escuchas, recomendado, porque además son baratos, pero si quieres hacer lectura de audiolibro de otra manera que no sea así, el reproductor muy, 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 muy malo. No sé si esa información os es útil o no de forma práctica a vosotras, pero bueno, también así os comparto parte de la experiencia que yo estoy teniendo con ellos. Y nada, hasta aquí el update que os tenía que hacer, que pues ha sido muy largo, pero es que os tenía que contar muchas cosas porque estos días estamos hablando poco, pero ya que estoy grabando vlog, pues quería actualizar todas mis lecturas. Me voy porque es domingo por la noche y aunque mañana aquí en casa tenemos fiesta, nos tenemos que ya hacer rutina de noche, cenar, porque mañana tenemos planes y luego ya sí que empieza a rodar la semana y una semana intensa además. Así que a ver cómo puedo avanzar con todas estas lecturas y editaros los vídeos que os tengo que editar, que he podido grabar alguna cosita, pero lo que no he podido hacer ha sido editar, así que ya estoy otra vez con bola de edición. No pasa nada, irán saliendo como sea. Es martes por la noche, he estado avanzando un poquito en las lecturas. Yo estoy ya como si me hubiera atropellado un camión por el día y por la semana. Yo los martes siempre pienso que debería ser ya el viernes y no me puedo creer que esté todavía empezando la semana. Bueno, en el que más he avanzado ha sido en Una vida maravillosa de Emily Henry. Voy por 199 páginas. A ver, me está gustando, pero se está confirmando un poco lo que yo creía que me iba a pasar con el libro. Y es que no se siente tanto Emily Henry, o sea, un poco sí, porque es su tipo de personajes y su forma de escribir, pero como venida menos, como si fuera un libro de Emily Henry, pero condensado o resumido. Esto yo creo que es el efecto de que como quiere meter dos historias en una con esto de las entrevistas, porque los dos personajes protagonistas que van a vivir una historia de amor o están viviendo una historia de amor, están haciendo este trabajo que era la entrevista a la mujer famosa. Entonces, parte del libro es como esa entrevista, ¿no? Es la historia de esta mujer. Al final estás metiendo dos historias en un libro que tampoco es muy largo. Entonces, siento que los personajes se están desarrollando poco y que todo está pasando como rápido, como que me faltan escenas, me falta como chicha. ¿Sabéis? O sea, son el tipo de personajes de Emily Henry, pero precisamente para las historias que escribe esta autora, siento que los personajes necesitan un poquito más de profundidad, un poquito más de explicación, necesito conocerlos más para que me cuajen ese tipo de historias. ¿Sabéis? Que no es una romántica de estas de jiji jaja, de ay, qué atractivo y me gustas solo por eso, sino que van a desarrollarse relaciones más serias, sentimientos más profundos, y para eso yo necesito que me des más espacio, para que yo me los pueda creer, pueda empatizar con ellos. Y en este libro, como dedicas tantas páginas a contarme la historia de ese otro personaje secundario, a ver, no está mal, pero a priori tampoco me interesa tanto. Siento como que se pierde el foco. Al final, probablemente es lo que quería hacer, ¿no? Porque quería hacer una historia diferente, que quizás se saliera un poco de lo romántico, pero en vez de hacer una historia que no fuera romántica y punto, lo ha mezclado. O sea, hay una historia que a priori no es de romántica con una historia que es la típica romántica de Emily Henry. Pero junto como, no sé, lo siento mal emplastado. No me pega junto, no sé. Espero que se desarrolle de alguna forma que justifique que una historia tenga importancia para otra, ¿no? Porque si no es como simplemente me estás metiendo mucho rollo de algo que no es realmente importante para la historia principal, que por mucho que te pese, sigue siendo la historia romántica. Estamos en la mitad del libro y en la parte que es de entrevista, es decir, la biografía de esta mujer famosa, es que todavía ni siquiera hemos hablado de ella. O sea, está contando la historia como de toda su familia, que se supone que es relevante porque es una familia famosa y ella no para de decir que la historia de su familia es la suya propia porque su vida está tan impactada por la historia de su familia
que necesita contar eso para realmente contar su historia. El libro no llega a las 400 páginas y yo estoy como, vale, pero ¿qué me estás queriendo decir? ¿Hacia dónde vamos con esto? No es que me esté aburriendo, para nada, que yo solo había oído a gente que no le había gustado y como que le había aburrido esa parte. No me aburre porque está bien contada, porque me encanta cómo escribe Emily Henry, pero sí que siento que va un poco a la deriva. Veamos, en algún momento puede conectar las cosas que para mí haga clic y mi impresión cambie. Pero si la cosa sigue así, se me está quedando un poquito pobre, a pesar de estar disfrutando de muchos de los capítulos del libro. Pero sobre todo los capítulos que estoy disfrutando son de la historia romántica. Yo lo siento, pero de momento yo me quedo con el romance sin más. Y de la señora Wong voy por la página 74, capítulo 8. Nos están presentando a los sospechosos y yo estoy ahí apuntando para ver cuáles son después mis apuestas. Mirad, los post-it verdes son sospechosos, no sé si se ven. Pues llevamos 3 y ahora nos van a presentar a un cuarto. Nos los están presentando, sin más. O sea, yo de momento hipótesis ninguna. Este libro yo lo estoy leyendo con el modo puesto de intentar adivinar el final. De momento no me siento capaz. Pero bueno, llevo muy poco, así que no voy a ser exigente. Voy a ver lo que avance entre esta noche y mañana y os cuento, pero no sé si me va a dar tiempo a terminar. Bueno, este no, por supuesto. En todo caso sería este, pero no sé si me va a dar tiempo a terminar libro. Me han concedido audiolibro en la biblioteca de otro de mis libros de TBR, así que me apetece mucho empezarlo. Eso os lo cuento cuando lo empiece mejor, que si no, nos liamos. Vamos a cerrar vlog con lectura terminada. Ayer me terminé Una vida maravillosa por la noche, ha sido un poco decepcionante y estoy bastante triste. No es un cierre de vlog muy alegre. Pero bueno, voy a intentar sobreponerme. Lo primero que tengo que decir, por si no lleváis mucho tiempo aquí, es reafirmarme en que yo adoro a Emily Henry. Es una de mis autoras favoritas. Me encanta cómo escribe y siempre voy a seguir leyendo sus historias y creo que siempre me van a gustar de una forma u otra. Pero dentro de esto, este libro ha sido bastante decepcionante. El libro ha tenido 2 facetas de decepción. Una de ellas la puedo superar. Una de ellas son cosas que pasan. No todos los libros de una misma autora te van a gustar igual. Los autores pueden cometer errores o a veces pueden casar menos contigo y no pasa nada y se lo puedo perdonar completamente. Pero como os digo, esa decepción tiene 2 caras y la cara B es imperdonable. Esa es la que más me ha dolido, la que la que se me ha quedado clavada como un puñal en el corazón y no puedo comprender por qué una autora como Emily Henry, que es maravillosa, que tiene material, ideas y estilo de sobra, ha hecho algo así. No lo puedo comprender. Vamos a concretar las cosas y hablar de ellas punto por punto. Antes de meterme en esto de la cara A y la cara B, de la decepción, la tristeza, la desolación, no quiero hacer este vídeo. Vamos a hablar de lo que sí me ha gustado del libro. Porque es un libro que, pese a que me veáis histriónica perdida y dramatizando como sabéis que me gusta hacer, no es un mal libro. De hecho, probablemente lo ponga alrededor de las 3 estrellas, lo cual para cualquier otro libro y cualquier otro autor es una buena nota. Para mí es un aprobado, es una lectura que he disfrutado. Y es una lectura que a priori podría haber disfrutado sin más. Lo que pasa es que de Emily Henry espero más. Yo sé que no todos los libros van a ser 5 estrellas o van a ser favoritos, pero espero más de 3 estrellas. Su estilo narrativo está. Hay escenas que son maravillosas, hay diálogos que me encantan, hay personajes que están muy bien desarrollados, en este caso sobre todo la protagonista femenina. Es una de las cosas que más me gusta siempre de los libros de Emily Henry, las protagonistas femeninas, y en este caso es una de sus protagonistas femeninas, está muy bien. He empatizado con ella, me gusta en general su personalidad, su perfilación y lo que hace con el personaje. Trata temas comunes en sus libros, tan bien como lo suele hacer habitualmente, como son las relaciones familiares y el duelo. Tiene muchos momentos el libro en donde yo he dicho: venga, remonta, venga, hazlo bien, si es que lo tienes ahí, si es que hay partes que yo he dicho, son una maravilla, esta es la escritora que me gusta. Pero en este libro se han quedado solo en retazos, en escenas sueltas, no ha conseguido que de forma global el libro tuviera ese nivel. Y sin embargo, luego había otros momentos donde me parecía que la ejecución de la historia estaba siendo catastrófica. Pero quitándome la corona de drama queen e intentando ser un poco objetiva, al final del día este libro es mucho mejor que otros libros de los que probablemente no hable tan mal. ¿Sabéis esa diferencia entre una mala lectura y una lectura decepcionante? Una lectura decepcionante puede ser un libro estupendo, pero que tú esperabas más y por eso sea decepcionante. Bueno, pues este se acerca más
a esa segunda área. Otra cosa a comentar, género del libro, porque sobre este libro ha habido un poco de revuelo en cuanto a en qué categoría se le ha metido. Emily Henry es una autora a la que se suele meter en romántica. De nuevo se ha hecho esto, de hecho este es el ganador de Goodreads en la categoría de romántica, y yo había oído mucho que este libro en realidad era más ficción, narrativa, contemporánea, que se había metido en otros géneros y que realmente igual era un poco injusto que se metiera ahí a competir con los de romántica, y hay gente que directamente se queja de que no es un libro de romántica. Discrepo en cuanto a esto. A mí no me ha gustado lo suficiente como para considerar que deba estar en un primer puesto de ningún podium, pero para mi gusto esto sí que es un libro de romántica, esto es una novela romántica, no comprendo por qué dicen que no lo es. Un libro de romántica puede tratar muchos temas, puede presentar a personajes secundarios cuyas subtramas vayan de otra cosa, puede ser complejo y florido, y eso no hace que no sea romántica. El foco de este libro es una relación romántica y tiene absolutamente todos los elementos, componentes y factores que hacen que un libro sea una novela romántica. Yo entiendo que la gente que se quejaba de que no lo era es porque considera que se sale mucho del género en toda esa trama secundaria del personaje al que están entrevistando y están escribiendo su biografía, porque es verdad que esa segunda historia no está centrada en la romántica, aunque hay algo de romance, pero es más como una historia familiar. Pero el foco de la novela para mí no está puesto ahí. El foco de la novela está puesto en los que son nuestros protagonistas, concretamente nuestra protagonista femenina que narra la mayor parte del libro, por no decir todo, aquí no me voy a meter, ¿vale? Es verdad que juega un poco con la estructura y hay capítulos que no están narrados de forma estándar y tradicional por esa protagonista, pero en realidad sí, porque está todo a través de sus ojos, dado que está entrevistando a otro de los personajes, que es el que protagonizaría esos capítulos, pero en cualquier caso, la mayor parte del libro sí son capítulos tradicionales, narrados por la protagonista femenina, centrándose casi al completo en una historia romántica. Así que yo respecto a eso no tengo quejas, no tengo dudas. Otra cosa es que crea que es un buen libro de romántica. Pero es un libro de romántica. Vamos ahora a mi larga lista de quejas, que a lo que pueda parecer todavía no he empezado. Cara A de la parte decepcionante. Todas esas cosas que no me han gustado, pero le perdonaría fácilmente. Es un libro con un ritmo muy inconsistente. Respecto a los protagonistas o a los miembros de la pareja romántica, ella más o menos me ha gustado. Otra de las cosas que a mí me suele gustar de Emily Henry son sus personajes masculinos, porque siento que suelen estar bastante a la altura de los femeninos, también son profundos, desarrollados y presenta unos personajes masculinos relativamente realistas y con los que yo también suelo conseguir empatizar mucho, cosa que con los personajes masculinos y sobre todo en la romántica pues no siempre me pasa. Aquí el personaje masculino, que es Hayden, está súper poco desarrollado, es un personaje muy superficial, es el típico, es que no es gruñón, pero como parco en palabras, retraído, y la autora se sirve de eso para resumir al personaje. Como habla poco y como es una persona como para adentro, pues directamente se salta su desarrollo. A mí eso es una cosa que en romántica no me gusta, y sobre todo es que es algo que busco especialmente en Emily Henry, entonces me ha llamado mucho la atención y me ha dejado muy chof. Teniendo en cuenta esto, la relación romántica se queda muy poco desarrollada. Encima es un insta-love que te mueres. O sea, Emily Henry es una autora que en romántica se especializa en lo contrario, en relaciones no a fuego lento, pero sí profundas, sí con mucha base, con mucha química entre los personajes, que desarrollan mucho a los personajes para que la lectora comprenda muy bien por qué casan, por qué se encuentran, por qué se llevan bien, por qué pueden formar una vida juntos. Yo ya eso es lo que espero de Emily Henry. Puede hacerlo en muchos registros, puede hacerlo de maneras diferentes, pero espero una profundidad y una relación madura y desarrollada. Y aquí hay un insta-love inexplicable, irritante, para mi gusto. Para que os hagáis una idea, toda la historia sucede en un mes. Y son dos personas que no se conocen de absolutamente nada. Son dos personas que además no pueden compartir a fondo las experiencias que están teniendo en el momento, porque los dos compiten por un mismo puesto de trabajo, que es escribir esa biografía de la mujer famosa. Entonces llegan al acuerdo de que no van a hablar sobre trabajo, lo cual para estas dos personas que están en general en su vida muy centradas en el trabajo, es que básicamente no pueden hablar de casi nada de lo que piensan o lo que les pasa. ¿Qué es gracioso para el tema de somos escritores compitiendo? Pues no lo sé, pero para desarrollar una relación muy profunda, con mucho amor, muy enamorándose, muy te quiero, en un mes, quitando toda esa parcela de la vida,
Luego, estamos diciendo que en un mes, pero no os vayáis a creer que conviven, ni que pasan muchísimo tiempo juntos. No, o sea, ni siquiera se ven a diario, porque están haciendo un trabajo realmente. La mitad del libro son ellos entrevistando a esta otra mujer, entonces ni siquiera están ellos mismos muy centrados en su relación romántica. Y ya, como guinda, las guindillas. Es un libro con escenas de cama. Emily Henry siempre tiene escenas explícitas, pero a mí me suelen gustar mucho porque siento que están muy bien integradas en la historia, que forma parte del desarrollo de la relación romántica y de los personajes y de su trama, y suelen gustarme. Y sobre todo, no suelen incomodarme. En este libro no me han gustado, me han parecido demasiado abundantes, teniendo en cuenta todo lo anterior. O sea, es como, me estás teniendo que desarrollar esta relación, me está faltando espacio para que me la desarrolles porque falta amiga, falta profundidad, y encima perdemos páginas y páginas en los calentones de estas personas. Pero por si eso fuera poco, es que me han sacado de quicio, porque son ese tipo de escenas eróticas, no se sabe muy bien por qué. Porque X, la verdad. Se montan un circo en sus cabezas de forma que no se pueden acostar. No voy a explicar por qué, pero me ha parecido una santa estupidez. Sobre todo porque si decides que no vas a tener relaciones íntimas, no las tengas. Pero no tengas ninguna. Bueno, pues no, es el típico de hacemos de todo, pero como no terminamos de consumar de cierta manera en la cama, es como si no hubiéramos hecho nada. No sabéis lo que me ha sacado de quicio esto. Y además sin ningún sentido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es que no tiene... No. Todo esto son las cositas que no me han gustado, pero es la parte que yo le perdono. Porque si se quedara solo en esto, todas estas cosas malas no son tan graves, ¿vale? Aunque a mí me hayan molestado porque es una autora que no suele hacer estas cosas, no sé qué. Todo lo bueno superaría a lo malo, porque sigue siendo el estilo de una autora que me encanta. O sea, te puede estar contando algo que a mí me molesta o no me gusta, pero te lo cuenta muy bien. Los diálogos, las escenas, por supuesto te cuenta mucho de la vida de la protagonista, te la desarrolla mucho psicológicamente, te habla mucho de su familia, de dónde viene, está pasando por un duelo, el duelo de su padre, te habla mucho de la relación con su madre. Todo eso lo he disfrutado un montón, como siempre disfruto esas cosas con Emily Henry. Entonces todo eso superaría a esos detalles malos de la parte más puramente romántica. Pero llegamos a la cara B de la decepción, que es lo que yo no le perdono, estoy tan cabreada. Todos sabíamos desde hace tiempo que la premisa se parecía mucho a los 7 maridos de Evelyn Hugo. Yo lo había comentado, se lo había oído comentar a mucha gente, y tampoco hacía falta ser muy avispada porque simplemente leyendo la sinopsis veías de dónde venía ese parecido, ¿no? Yo puedo perdonar que la premisa sea similar. No me gusta. A mí ya que un libro desde la premisa digas, uy, esto suena demasiado a este otro libro, pero bueno, al final es una cosa que se puede hacer. Hay premisas que son genéricas, que de repente una estructura o un estilo se pone de moda y que varios autores pueden usarlas, pueden hacerlas, cada uno con su personalidad y haciendo su propia historia a partir de ellas. Pero al ir leyendo cada vez se parecía más y más. La estructura no es que se parezca, es que es exactamente igual, simplemente cambiando los porcentajes de importancia. Es decir, en el libro de Evelyn Hugo es mucho más importante la historia de la mujer a la que están entrevistando, de hecho es el 90% del libro, y la historia como del presente son interludios entre la historia que cuenta la mujer famosa, y sin embargo en este es un poco al revés. La entrevista es lo minoritario, hay capítulos más cortitos donde te van contando la historia ya no de ella, sino de toda su familia, y el grueso de los capítulos del libro son la historia del presente porque se mete esa historia romántica, ¿no? Pero lo que es la idea, la estructura, la premisa es básicamente la misma. Pero he llegado al final y me he enfadado, porque no es solo que haya escogido una premisa similar, sino que hay demasiados puntos comunes, demasiados elementos iguales, predecibles además. Es de estas de yo iba por la mitad ya y yo estaba diciendo, no me irás a hacer esto, ¿verdad? Lo primero porque es una basura, es que ya me lo pareció una vez y me lo parece una segunda. Y lo segundo porque es que esto ya estaba hecho. Es que me cago en la mar, Emily, es que lo dije. Emily, es que me has hecho un Freida. Es que casi es peor, porque son dos autoras, Emily Henry y Taylor Jenkins Reid, que están en un mismo universo. Están en un panorama actual, compartiendo espacios y género. ¿Me quieres decir, querida Emily, que no has leído Los 7 maridos de Evelyn Hugo? ¿Es esto lo que yo me tengo que creer? Porque la verdad, si no lo ha hecho, que lo haga y ella misma vea lo que ha sucedido con su libro. Es que encima, cuando una autora random fusila una historia de otra autora, pues fastidia. Pero cuando alguien como Emily Henry hace esto, dices, ¿pero por qué?
¿Por qué? Con los librazos que tienes. Pero si tú tienes las ideas, si tú tienes el talento, tú tienes el estilo, lo tienes todo en tu mano. ¿Por qué? ¿Por qué ni en 1.000.000 de años ibas a hacer esto? Y esto es lo que me tiene muy triste. Coge cualquier premisa o idea poco original. Dentro de la romántica hay muchísimas, ¿vale? O sea, se escribe una y otra vez lo mismo y hay cosas que no pasa nada por hacerlo, porque forma parte del juego. Pero hay ciertas premisas e ideas que se salen de la norma, que se hacen famosas precisamente por originales, que destacan por algo. No copies esa. Esa no, hombre, esa no. Y sobre todo para coger y hacer una mala ejecución de esa idea. Ni en 1.000.000 de años pensé yo que iba a ser tan hater con un libro de esta autora. Os lo juro, os lo juro. O sea, es que no me lo veía venir por nada del mundo. Porque lo que me ha molestado es esa segunda parte. O sea, es todo el tema del parecido con los 7 maridos. Todo lo demás yo no estaría enfadada, estaría un poco decepcionada diciendo, joder, pues en un ranking es el peor de la autora, ya está. Pero entiendo que a otras personas les haya gustado tal. Pero este último punto es lo que me ha dejado así de chof. Y para terminar con esto, puntualizo que, claro, yo ya nunca voy a saber si está mi opinión del libro muy afectada por esta situación que os estoy contando. Es decir, si yo nunca me hubiera leído Los 7 maridos de Evelyn Hugo, probablemente este libro me hubiera gustado mucho más. Porque yo pienso que igual sí que está muy mediado por ahí, y que las malas opiniones puede ser de gente que hemos leído los dos y las mejores opiniones de este libro puede ser de gente que no haya tenido esa experiencia, entonces haya conseguido más centrarse en los aspectos positivos del libro. En cualquier caso, si no habéis leído nada de Emily Henry, yo no empezaría por aquí. Me da mucha pena. Yo sabía que este libro era polémico, ¿vale? Y que había como dos bandos muy enfrentados, pero os juro que yo tenía la esperanza e incluso el pálpito de estar en el bando bueno, porque era Emily Henry, ¿sabéis? O sea, yo decía, jo, pues será lo típico de que una autora innova o cambia un poquito de género o tal y la gente como que se enfada. Y yo pensé que iba a estar en el bando de defender el libro y de que me hubiera encantado a pesar de eso, porque yo decía, a ver, a mí la autora me gusta por su estilo, entonces me da igual el género que escriba, probablemente me vaya a gustar igual. Bueno, me despido. Me voy solita a llorar y os recuerdo que pese a todo lo que acaba de salir por mi boca, no es un mal libro y es una autora maravillosa, así que no dejéis de leerla por mi culpa. De hecho, me encanta tanto que con este libro me voy a quedar, porque voy a tener toda la colección de Emily Henry y me da igual. Incluso igual lo releo en algún momento de mi vida. Intento cambiar mi opinión, pero no sé. Ahora me ha sentado mal. Me voy, cierro el vlog. Yo sé que este último clip ha sido largo, pero yo necesitaba exorcizar todo esto que tenía dentro. Os volveré a hablar del tanto en el wrap up como en el vídeo que haga hablando de los ganadores de Goodreads y probablemente resumiré muchísimo más. Seré más breve. Así que bueno, pues la experiencia completa y más vivida la tenéis las que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarme en un vlog más. Al final hemos compartido más lectura de la que yo creía. No sabía ni siquiera si iba a terminar un solo libro en este vlog y al final hemos terminado 2. Y en los siguientes vlogs os seguiré contando sobre las lecturas que tengo a medias y las siguientes que lleguen. Os recuerdo que si queréis apoyar muchísimo más y patrocinar el canal podéis haceros miembros del canal y que si no también me apoyáis mucho simplemente estando aquí vídeo tras vídeo, dejando likes, dejando comentarios, compartiendo el vídeo, así que muchas gracias y nos vemos dentro de nada en el siguiente vídeo. ¡Chao!